El Digestivo. Cine y TV. Música. Deportes. Sobrenatural. OVNIs. Notas raras. Retro. El Digestivo. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a El Digestivo. Hola, bienvenidos. Soy Carlos Martínez, aquí está Alfonso. Reyes, Víctor en los controles. Ahora sí podemos decir buenas noches porque estamos subiendo el video los martes a las 8 de la noche. Exactamente. Entonces, Buenas noches. ahora sí queda el buenas noches, aunque no le guste a Poncho. Y ustedes véanlo el día que quieran, A la hora que quieran. a la hora que quieran. Vamos a empezar. Bueno, hoy vamos a hablar, nos lo pidieron. O bueno, más bien lo prometimos, no sé si nos lo pidieron, pero prometimos hablar de Tom DeLonge, Sí, guitarrista, pues está en vocalista, ¿no? De Blink-182, exacto. que se metió mucho en los ovnis. Vamos a hablar un poquito de él. ¿De qué más? Vamos a hablar también sobre unas rampas que fabrican, ¿no? Construyen en las carreteras en la Ciudad de México. Bueno, en las autopistas principalmente. Yo les tengo unos experimentos que hizo la ciencia y que están bien raros. O sea, que yo digo, ¿para qué gastaron tiempo y esfuerzo en eso? Pero bueno, se los vamos a decir, están cotorrones. Y bueno, pues vamos a cerrar con ganancias en dólares por parte de algunas mexicanas, ¿no? En una plataforma Plataforma bueno, pues de una vez de OnlyFans. de las cochinonas. No, Carlitos, tú traes mala información. No sé. Bueno, tal vez sí, pero... Pues yo digo que sí son medio cochinonas. Pero bueno, Ok, pues empezamos. vamos a empezar. Recuerden darle like, suscribirse. Ya somos más de 50. Bueno, Yeah. ya son más de 50 ustedes. Sí, muchas gracias. Estaba pensando en que a los fans del digestivo decirle los digeridos. Oh, O bueno, suena feo. no sé si les guste que nos escriban. Díganos cómo quieren que les digamos, Sí, ¿no? y pues ya. Pero gracias, ya somos más de 50. Y empezamos con Tom DeLonge. Vaya. Esta nota la queríamos dar justo porque venía Blink-182 a dar unos conciertos en México. Pero su baterista, ¿cómo se llama? Travis Baker, Sí. que era una cosa así horrenda, pues se machucó un dedo y dijeron que iban a cancelarla. Afortunadamente ya hay fecha, regresan dentro de un año. Es una tontería Ok. que lo retrasen un año, pero bueno, Por un dedito. por un dito. Mira, yo honestamente, digo, no soy fan de Blink-182, la valen gorro. Si usted es fan, pues, Lo siento. pobrecitos. Nada, bien por usted. A mí, si fuera un grupo que me gusta, no sé si hubiera venido, pues ya ni existe, pero güey, si se hubiera venido Oasis, no me molestaría que el baterista estuviera mal y dijera, ¿saben qué? Voy a tocar con un solo brazo, más despacito, bla, bla. Def Leppard. Bueno, él sí lo hace. Pues es que eso es el punto, ¿no? Ajá. ¿Cómo? Pero a lo que voy es que tú si eres fan de un grupo, no te va a molestar que el baterista toque Es que menos, tal vez pero tenga bueno, una que otra fallilla, ¿no? Ahí. pues se le perdona, ¿no? El chiste es Pues verlos. sí. Pero bueno, Tom DeLonge. Este muchacho, después de dejar un ratito la música, ya regresaron, pero después de dejarla, se dedicó a abrir una como sociedad llamada To The Stars, Ok. o Hacia las Estrellas. Que se supone que es una academia de artes y ciencias. Así empezó a juntar su dinerito, se asoció, esto fue en 2017, y aquí empieza lo bueno. Se asoció con, bueno, para que vean de qué trabajaba este señor, era oficial en jefe de inteligencia de la CIA. Ok. O sea, nada más, oficial en jefe de inteligencia de la CIA, o sea, era de los meros. Bueno, tal vez sí era su vecino, pero no sabía Bueno, a sí. qué se dedicaba, Se ¿no? dedicaba. Y bueno, se juntan, crean esta asociación, empiezan a publicar libros, discos y publicaron algunos documentales. Ok. Los pueden buscar en internet, documentales To The Stars, y les aparecen. Yo no sé qué tanto dinero habrán hecho, pero bueno, después la compañía la quieren hacer como pública Ujú. y recaudan alrededor de $20 millones nada más, muy buenos para hacer su empresa. Y aquí empieza la historia buena. A ver. Tom DeLonge siempre había sido fan de los ovnis. De hecho, hay canciones en las que habla de eso, en Blink-182. Que a lo mejor en su época no los pelaron, pero pues resulta que él sí era muy fan. Ujú. Y hay un caso en Estados Unidos en el cual el ejército libera unas imágenes de unos objetos voladores. Están
más o menos las imágenes, digo, lo que pudo haber liberado el ejército, pero el primero en darlas a conocer es Tom DeLonge. Ok. Y se cree que fue debido a su contacto con esta persona de la CIA. Entonces a Tom DeLonge lo comienzan a buscar para darle material confidencial. O sea, para darle exclusivas. O sea, lo primero que va a salir lo va a tener él. Y empezó a sacar así varios casos de Estados Unidos. ¿Pero sabemos por qué? Pues yo me imagino que por el contacto que tiene este señor de la CIA, De la CIA. con el ejército o con el gobierno de Estados Unidos. Mm. Entonces, por ejemplo, si había un rumor de va a salir tal video, el primero en sacarlo era Tom DeLonge. Ok. Entonces se volvió muy famoso. De hecho, en el 2017 fue considerado el ufólogo del año en todo el mundo, ¿eh? O sea, ni Maussan, No puede nada, ser, nada. pobre Maussan. Ve, le quitaron la chamba. Tanto tiempo que lo he invertido, mucho más que este Tom. Este señor, Ok. por tener contactos, ¿ya ves? Pero bueno, sigue. Y bueno, realmente ninguna de sus investigaciones llegó muy lejos, o decir sí son ovnis y pasó esto o tal cosa, Ujú. hasta que empezó un nuevo proyecto, que de hecho lo lanzó como un documental, como les decíamos que es su Academia de Arte, Ujú. llamado Adam Project, o el Proyecto Adán, Adam Research Project, y está bien interesante. Pueden ver los videos en internet, así búsquenlo, Adam Project. Resulta que igual a alguien les dio, no se sabe si fue el ejército o algún particular, les dio un material, al parecer metálico, que se cree que viene de una nave extraterrestre. De hecho, ellos lo describen como materiales obtenidos de vehículos aeroespaciales de origen desconocido. Él obviamente cree que es extraterrestre, puede que sean terrestres, a lo mejor de alguna nave experimental que por ahí hayan conseguido de algún otro país o de Estados Unidos. Pero supone que lo que están haciendo es investigar este material, porque al parecer es maleable, soporta temperatura, golpes, o sea, supone que es un material casi milagroso, Y aparte aerodinámico, ¿no? aerodinámico, o sea, es el material Ok. milagroso, Sí. pero se supone que no se puede, no está, ahora sí que en la tierra, ¿no? No es Ajá. como que lo No puedas se sacar. produce aquí. No se produce. Ok. Es lo que están investigando. Una de dos, o es cierto, o están sacando lana de su documental y de su proyecto porque lo están Para vendiendo recuperar algo. para recuperar algo. No se sabe todavía qué es, o si es verdad o es falso. O sea, va a salir apenas el documental, o salió el documental. Pues sería esperar a ver qué saca, a ver si pueden construir algo con esto. Sí. Eso es un poquito de a lo que se ha dedicado este señor Tom DeLonge. Yo me imagino que tampoco se hizo rico de esto porque pues, ya regresó a la banda, ya volvieron de tour y a hacer todo eso. Tiene que volver a juntar. Pero de hecho si lo siguen en su Twitter o el Twitter de To The Stars, se la pasa hablando día y noche de ovnis. Entonces creo que es un buen lugar para ir. Aquí les vamos a dejar una pequeña imagen de los bien. videos que está subiendo Tom DeLonge. Ujú. Ahí para que lo sigan, ya les dije en su Twitter. Y sepan más del tema. Y si son fans de la banda, pues yo lo siento por ustedes. Van a tener que esperar un año más Un para añito. verlos. Oye, pero ¿sabes qué es lo bueno? Que al final, pues, también está haciendo algo que quiere, ¿no? O sea, invierte y todo. Pues, es algo Que le gusta, que le sí. interesa. Entonces, bueno, pues igual. ¿Qué tal que le dan la exclusiva ahora de los objetos que derribaron? Estaría padre, ¿no? Ujú. Ya, para que nos A ver. cuenten qué pasó. A ver si ahora sí ya, sabemos mucha la verdad. secrecía. Sí. Vamos a lo que sigue. Vámonos a una nota, ¿no? Para todos aquellos que viven en México, porque esta nota básicamente es para las autopistas que construyen en el país, ¿no? Entonces, pues esta nota habla sobre las rampas de frenado, que no sé si ustedes las ubican, que de hecho antes de llegar a ellas hay una línea roja en medio, o sea, en el carril. Sí, para que la vayas siguiendo y La ya vas te siguiendo, saque. exactamente, y ya te sacan, te mete más bien Ujú. a la rampa. Pues bueno, esta historia, bueno, no es una historia, hasta parece, bueno, sí Es parece como de historia, terror, ¿no? Sí, porque, bueno, primera, pues imagina, vas manejando y te quedas sin frenos. Ujú. Hay personas que son muy hábiles, ¿no? También en el volante y pues van frenando con motor. Pero dependiendo, ¿no? Porque recordemos que hay muchas pendientes, en fin. Para eso se construyen estas rampas y están construidas estratégicamente precisamente en lugares en donde se han reportado más accidentes como de este tipo por falta de frenos o pues curvas, ¿no? Que pueden llegar a pasar, Siempre. ¿no? Ujú.
Y pues bueno, pues uno va ahí manejando, se queda y dice, bueno, pues agarro A la la rampa rampa, ya. ¿no? Pues ya pagué mi cuota, ¿no? Mi caseta, entonces pues ya me dan seguro, ya todo, pues ya la utilizas. Y pues bueno, la libras, ¿no? Ujú. Te frenas, la libras y ya dijiste, qué padre. Pero esta parte me recuerda una historia de una persona que fue a Egipto, ¿no? Ujú. Fue a viajar, No a digas nadar, su nombre. ¿no? Y regresa y me dice, no. Yo pensé que los mexicanos éramos bien abusados, pero no. Resulta que, pues en su viaje y todo, pues van a las pirámides, ¿no? Pues a ver, Ujú. ¿no? Qué onda, qué hay ahí, a turistear, como dicen. Ujú. Y resulta que les dicen, un paseo en camello. No, pues pues ¿cuánto cuesta, no? Ujú. No, el paseo es gratis, ¿no? Ya desde ahí uno dice, no, ya me la Pues sé. órale, ¿no? Y se suben al camello y van para arriba. Pues recordemos que los camellos, pues sí, son altos, ¿no? Y ahí van, el paseo, todo. Regresan. Y les dicen, bueno, pues muchas gracias, pues pues bájame, ¿no? Ujú. Y le dice, no sé, ¿no? O sea, son 3 euros, ¿no? No sé, pongan, no recuerdo bien la cifra Ajá. que me... Pero ¿por qué me dijiste que era gratis el paseo? El paseo es gratis, la bajada no. Y tu Entonces, cuate se aventó. No, No, sí tuvo- pagó. tuvo que Ah, pagar. Se ha aventado. Pues resultó que tuvo que pagar, no Ajá. por el paseo, sino porque lo bajaran del Ajá. camello. Pues aquí es algo muy parecido. Porque pues uno puede pensar que cualquiera puede utilizar las rampas, ¿no? De frenado. Y pues ya, ¿no? Pues tal vez hablarle a un servicio De grúas, de al grúa, seguro que te saque. y listo, ¿no? No. Resulta que Capufe, ¿no? Que es quien administra todo esto, ¿no? De las carreteras y todo aquí en México. Debe estar presente una vez que los ocupas. ¿Por qué? Porque la rampa, o sea, digamos que la puedes utilizar y ya, ¿no? Ujú. No te cobran por usarla, te cobran por después volverla a construir. Ah, porque se supone que todos los materiales se mueven, algo Exactamente. así, ¿no? Entonces te dicen, no, pues sí, qué bueno que lo ocupaste y todo, pero ahora necesitas pagar, ¿no? Y si tienes seguro, aquí hay un ejemplo, ¿no? Si es una camioneta de estas de carga de 3.5 toneladas, Ujú. ¿no? Que son medianitas, pues bueno, mira, si tienes seguro, puede pagar un aproximado de 7,000 pesos. Que bueno, ya está. Bueno, pues ya estás pagando el seguro, ¿no? Entonces, Sí, pues ya, ahí ya con tu seguro, pues ya más o menos ahí la para libras. una camioneta así dices, bueno, va. Pero, aunque debemos recordar que en México ya el seguro del auto ya es obligatorio, ¿no? Ujú. Pero bueno, habrá quienes no lo No lo tengan, paguen. ¿no? O se les pasó, vete a saber, ¿no? Sí. Pues O no lo cubre, ¿no? Tu seguro, no sé si... se supone que sí. Cualquiera lo O sea, toma. bueno, yo creo que el seguro el más, el de gastos a tercero, Ah, me el de parece. terceros, ajá. Creo que ese sí no te cubre muchas cosas aparte, ¿no? Pues resulta que si no tienes seguro y se te ocurre, bueno, no se te ocurre, sino Tuviste que necesitas usar la rampa. utilizar la rampa, pues vas a pagar entre 90,000 pesos y 170,000 pesos. Y O si sea- le dices que tú la arreglas, No, porque mira, resulta que estas rampas tienen toda una ciencia. Ujú. Desde los materiales, qué tipo de arena, qué tipo de grava, qué tipo Entonces de ya que lo todo. usas, eso se va y tienen que volver a... Tienen que volver a... Es que mira, aquí dice Ajá. que tienen que quitar casi todo, digamos, de donde empieza hasta donde llegaste. Ujú. Entonces quitan todo y vuelven a ponerlo. ¿Y cuál es el motivo de 90 a 170? Precisamente la distancia que utilizaste para frenar. Ah, sí, fue un pedacito, Ajá, va a ser menos. 90. Ay, no. O sea, de entrada son 90. Que pongan tambos con agua, ¿no? Primero, ¿no? Primero. Ya, y ya sí después pasaste esos, ya que te cobren. Sí, pues sí, así es que, pues para todos ustedes que utilizan las autopistas en Qué nuestro horror. país, aquí en México, y si desafortunadamente necesitan utilizar estas rampas, uno, recuerden tener Tener bien, seguro. ¿no? O sea,
O sea, y si no, no se espanten cuando lleguen pues las patrullas que están en los caminos, ¿no? Porque antes eran tenían un nombre, ¿no? Y ahorita ya creo que es también de ¿cómo se llama? ¿La guardia? La guardia. Pero bueno, seguro llegarán a auxiliarles y avisarles que van a tener que pagar una pequeña lanita cuenta. Así es que, pues bueno, una nota informativa, ¿no? Sí. Para todos aquellos amantes de los paseos en las autopistas. Sí, paguen su seguro. Así es. Porque sí está canijo. Qué horror. Sí. Qué bueno que yo no manejo. Sí, pues sí. Pero es que, te digo, o sea, aparte de la ciencia, o sea, dice, porque hay unas que la inclinación puede estar hacia arriba, puede ser hacia abajo, o de plano las hacen... O sea, se supone que sí, los ingenieros civiles por eso es caro. hacen... Ajá. Y pues la suma de los materiales, ¿no? Y el acomodo y todo, pero no, sí. Y si tu coche sufrió daños o tiraste aceite o algo, pues también tienen que limpiar y... Sí, por supuesto. No, ahorita que mencionas eso, imagina que ya desde que agarres la línea amarilla, ya roja, vas dejando aceite. Ya, no, hombre, te van a cobrar todo eso de daños a la nación. Yo una vez vi un video de una rampa que sí está del terror. Bueno, del terror no le pasó nada a nadie, pero... Yo creo que fue mala suerte, pero entran a la rampa y era un coche, pues era chiquillo, ¿no? Ajá. Un coche normal. Bueno, es un Tsuru X, ¿no? Sí. Llega a la rampa, chin, y pues frena. Pero en eso, atrás, también se queda sin frenos un camión y también entra. Y nada más ves cómo sale corriendo la gente del coche. Ajá. Y llega el camión y ¡pah! Y se lleva todo. O sea, de que los dos, el mismo día, a la misma hora, se quedaron sin frenos. Eso es mala suerte. Oye, pobre camión, pues todavía se llevó el coche de Pues adelante. también tuvo que pagar eso. Qué horror. Bueno, los camiones por lo regular todos sí están asegurados, traen sí. seguro choncho. Sí, sería ¿no? Colmo que no traiga seguro. Pero bueno, ya lo saben ahora. Para aquellos que no... Digo, para mí fue... Algo nuevo. Ajá, sí. Yo, sí he andado por carreteras y sí he visto muchas rampas. Pero pues nunca... Pues uno nunca quiere usarlas, sí, ¿no? Pero sí, la noticia de que sí te cobran. Qué horror. Así es. Pero bueno, vamos a la siguiente nota. Vamos a noticias alegres. Vamos a ver. Hablando de ciencia. A ver. Para que hacen que pierden el tiempo los científicos. Porque de verdad tengo aquí unas. Son varias, les voy a dar nada más unas 2 o 3. A ver si les gustan. A ver. ¿Has visto en las caricaturas que siempre alguien se come un plátano, lo tira y la persona de atrás se cae? Sí. Bueno, unos científicos japoneses, con esa gran duda, hicieron el estudio. No podían vivir sin aclarar sin saber. eso, ¿no? Entonces, el estudio, mira lo que buscó. La cantidad de fricción entre un zapato, una cáscara de plátano y entre la cáscara y el suelo cuando una persona la pisa. Se hicieron acreedores al premio LG Nobel de Física del 2014. Para los que no sepan, el LG es así como una entrega de premios precisamente de ciencia inútil. O sea, no crean que de veras les dieron $1,000,000. No. Ajá. Fueron los ganadores. Descubrieron cuál es esta fórmula de fricción. Si a ustedes les interesa, búsquenlos. Están en línea en la investigación del 2014. La fricción de la cáscara de plátano. La que sigue es muy bonita. A ver. Y aparte, alguien que dedicó 60 años de su vida a hacer esa investigación. Les hablo de Donald Unger, que durante 60 años, su mano izquierda se tronaba los nudillos. Ajá. Y la derecha nunca se los tronó. Porque quería ver si a lo largo del tiempo es verdad que te da artritis por tronarte los nudillos. Entonces, después de 60 años de investigación de que se estuvo tronando una mano y la otra, pues llegó a sus... Aquí les tengo la edad. Publicó su estudio. Al parecer ya tenía 79 años. Bueno, casi 80 años. Publicó su estudio y a esa edad no tenía artritis en ninguna de sus dos manos. Yeah. Así es que usted truénese los nudillos con confianza. Imagina pasar 60 años haciendo eso para que no pase nada. Sí, no puede ser. Bueno, él se sintió realizado, claro, yo creo. Claro. No, esta no es esta sí. Sí conozco bastantes personas que se truenan. Sí, yo a veces también, no lo voy a negar. Pero no, sí hay personas que se pasan mucho tiempo del día tronándose los dedos. Yo conozco otros, pero que se las truenan. Ah, sí, también. Saludos, Vic. No es cierto. Luego va a quemar, no es cierto. Y Víctor,
Sí, es bien saludable. Una A ver, investigación otra. se llevó a cabo en la Universidad de Nueva Gales, en Australia. Este estudio nos dice que agitar la cabeza en ángulos mayores a 75 grados, o sea, la clásica mateada de la música o del metalero, conlleva a mayores riesgos de lesiones en la cabeza y el cuello. Después de llevar a cabo este estudio, en el cual le ponían a gente música metal, que eran fanáticos, y los ponían a matear todo el tiempo, descubrieron que de veras causa un daño en la cabeza el hacer esto. Quedaban tontos. Dice. Entonces, según ellos, dicen que la música metal daña la cabeza. Uy, qué bueno que es la música y no la droga y no todo lo que Sí, sea. Pero en matear sí. Entonces, no matee Ok. usted. Si a usted le gusta estar mateando todo el tiempo, cuidado porque puede tener Sí. un daño en la cabeza. No es el alcohol ni nada de lo que se lleva Nada de ahí, eso. ok. La última, esta está muy bonita. Yo no sé cómo le hicieron, pero en 2007, en la Universidad de Nuevo México, bueno, yo sí hubiera hecho ¿En qué consistió? Iban a clubs de strippers y tomaban anotaciones de cuántas propinas ganaban las muchachas o de cuántos clientes tenían y lo checaban con su ciclo menstrual. Ok. Y eso lo hicieron durante mucho... Lo que hacen es que por la ciencia, ¿verdad? 60 años también. Yendo a los clubes de striptease, ¿verdad? Bueno, Mi amor, es por la ciencia. es por la ciencia. Debí ser científico, no sé qué hago aquí Qué haciendo un tontos programa. somos, ¿eh? Es que mateamos mucho. Bueno, a eso se dedicaron estos señores, a ir a clubes de striptease. Bueno. ¿Y luego ¿Y qué? qué hacían? pasó? Para que vean, llegaron a algo así increíble. A ver. ¿Qué obtuvieron? Había una diferencia promedio de $30 en propinas por hora. ¿Para qué es lo que ganan, 30 por hora? Ok. Entre las mujeres en periodo de ovulación y de menstruación. Si estaban ovulando, tenían más clientes y les daban más dinero. Ajá, así como que eran más atractivas para los hombres. Ok. Así es que si usted se dedica a esto y está ovulando, trabaje más esos días. Oye, $30 de diferencia por hora. O sea, entonces, ¿cuánto ganan? Pues imagínate, ¿Eh? depende de qué tantas horas le inviertan. Oye, cuando dijiste, ¿qué obtuvieron? Yo pensé que me ibas a decir, una deuda enorme de todo lo que pagaron. Capaz que los dejaban entrar gratis porque estaban investigando. Sí, y Qué horror. el resultado final es que ellas son millonarias. Así es que ya sabe, la mujer que está ovulando es más atractiva para el cliente de un Fíjate. striptease. Está padre, ¿no? Está... Gran investigación. No, el plátano, 10 también. años de su vida yendo a clubs. Ujú. Ya no hubiéramos sido científicos, pero no, estamos aquí haciendo un programa. Bueno, pero es para ellos, para todos los que nos ven. Ah, eso sí. Bueno, eso sí. Y pues bueno, no sé si tengas algún dato más para cerrar estas bellas investigaciones. Ay, es que hay unas que están bien heavies, porque había una en la que le daban ácido a los elefantes para ver qué era lo que se imaginaban, pero se les murió el elefante. A ver si veían humanos rosas, ¿no? Entonces, como se les murió el elefante, pasaron a los gatos. Ajá. Y los gatos, pues también se murieron, entonces yo no sé para qué demonios hicieron la investigación. Había otra que me había gustado, ahorita les digo cuál es. A ver, Carlitos. Encuéntrala. Ah, esta, está un poco, si usted tiene niños y están escuchando, díganles que... Alerta. Había una hipótesis que se llevó a cabo en 1986 de que... ¿Cómo les diré? Bueno, es que este está bien bonito. Siempre se ha creído que el semen del hombre es un antidepresivo para la mujer. Ok. Entonces, en el 2012 se llevaron experimentos con parejas y con personas que no eran parejas. Entonces ponían hombre y a mujer a tener relaciones sexuales. Unos con condón y otros sin condón. ¿Cómo le hicieron para que no hubiera problemas? Yo no sé. Ok. Se llegó a la conclusión, o sea, aparte imagínate a los científicos, ponían a las parejas enfrente de ellos. O sea, insisto, son unos cochinos los científicos. Me dan asco ustedes. No es cierto. Saludos si es que nos escuchan. ¿A qué llegó este estudio? A ver. Las mujeres que tenían sexo sin condón estaban menos deprimidas. Aparte bajaban sus síntomas depresivos e intentos de suicidio, los cuales eran más altos en las mujeres cuya pareja usaba condón. Ok. Así es que lo que les decimos nosotros es que no usen condón.
No. Sí, utilícenlo, por favor. Por favor. Pero yo insisto, son unos cochinos los científicos. Primero el club de striptease y todo luego... es por la ciencia. Por la ciencia. Hay que investigar, pues hay que... No toda la ciencia es aburrida, Carlitos. Bueno, ¿tú crees que hayan ganado un dineral estos señores o no se divirtieron? ¿Aportaron algo a la humanidad? A este programa ya lo hicieron. Bueno, eso sí. ¿No? No experimenten con ácido en los animales, porque todos los que leí de Así esos es, sí, acabaron mal. Sí, no lo hagan. Pobrecitos. Así es. Vamos a la última nota del día. Vamos con la nota. Hablando de científicos cochinos, vamos con más cochinadas. Bueno, pues si recordarán en programas anteriores, hablamos sobre el parecido de la alcaldesa de Tamaulipas. Ah, sí. Con una estrella con Karely Ruiz, ¿no? Entonces ella es efectivamente pues es una famosa modelo, chica, ¿no? ajá, modelo que trabaja también para OnlyFans, bueno, sube sus fotos, ¿no? Y resulta pues que nos quedamos esa vez con la duda de, bueno, ¿y ahí qué onda? No sabíamos qué era eso, nunca lo habíamos escuchado. Bueno, sí escuchado, porque sí lo habíamos escuchado, ¿no? Pero pues nos pusimos ahí un poquito a investigar y resulta y compramos que una suscripción. de una, ¿qué? Decía $3. No sé. Ahorita les decimos la oferta, por cierto. Pero bueno, aquí tenemos a las 5 mexicanas mejor pagadas en esta plataforma. En OnlyFans. Y pues bueno, resulta que en número 1... ¿1 o 5? ¿Cómo vamos a ir? ¿De atrás para adelante o...? Ok. Es que sabes que las últimas... Me sorprendieron un poquito las otras que no son. Entonces mejor las damos, sí. del 1 al 5. Ajá, sí, entonces nos vamos con la número 1, según aquí el dato, que es Celia Lora. Bueno, pues ella es la número 1 en esta plataforma de las mexicanas y el costo, cobran, ¿no? Tienen un costo mensual y ella tiene su inscripción está en 17.50 centavos de dólar. Dólares, o sea que son como 360 350, pesos. 300, un aproximado de 350 pesos. Pero ahorita por hacer investigación para nuestro programa nos metimos a OnlyFans y tiene una promoción del primer mes por $4, ¿no? 85% de descuento por más 4, como 80 pesos más o menos. Sí. Así es que si quieren ver el OnlyFans de Celia Lora, está de promoción. Porque decía que eran 21 días o 31 días, ¿no? Algo así. No vi a partir de cuándo empezó, pero hoy es lunes 13. Mañana que sale yo creo que todavía está la promoción. Bueno, en segundo lugar está una chica de Monterrey, esta también es de Monterrey, que pues la conocen mucho como la chica del clima. Algunos tantos lo conocerán. Se llama Janet García. Sí está bien guapa, la verdad. Y pues bueno. Yo por ese sí pagaba. No lo que cobra ella porque es mucho dinero, pero yo sí pagaba. Pues bueno, ella, su membresía, ¿no? Su suscripción mensual está en $20. Está caro, 400 pesos. 400 pesitos. Bueno, ahorita bajó un poquito, ¿no? Está abajo ahorita de 20. no les conviene ahorita estar cobrando en dólares. No les conviene, es un dineral. ¿No? Sí, por supuesto. Y pues bueno, llegamos con otra mujer lugar. Que está en tercer lugar, que también es de Monterrey, que se llama Karely Ruiz. Es la famosa de la que hablamos la vez pasada. Así es. Y pues ella, la mensualidad, ¿no? Ahora sí que la mensualidad está en $16. Mira, es más barato. Sí. En algún lugar me pareció escuchar 320 pesitos. Que ella mencionó que empezó cobrando $30. ¡Oh! Pero que pues no funcionó tanto. Dinero. Ajá, entonces pues le bajó a los 16 y que así es como ¿Cuánto se llevarán ellas de eso? Porque les ha de quitar la plataforma una comisión, ¿no? Seguro, sí. Bueno, quién sabe. Luego investigamos, vamos a seguir haciendo investigación. Ahora, ¿no? que me meta el de Janet. El de Celia Lora, no, sí. Sí, era el de ella, ok. Pero bueno, mira, llegamos a al cuarto. Dos que me sorprendieron. No sé, ¿no? Aquí el tema. Pero bueno, ella es una exestrella del Consejo Mundial de la Lucha Libre, llamada Mystique.
que pues bueno, ella decidió ponerle pausa a su carrera como luchadora profesional para cobrar la módica cantidad de $20. Es que le va muy bien, ¿verdad? Sí. Yo la verdad no la ubicaba hasta ahorita que la buscamos. Ajá. Y fíjate que, por lo que vimos, porque hasta en sus fotos sale con máscara y todo, es un fetiche de la máscara. Entonces yo creo que por eso jala. Y fíjate que no sabemos si está guapa o no, porque no se ve su cara, pero tiene bonitos ojos. Ahora sí quedó eso. No, Sí, tiene ojos azules y... Bonitos ojos y bonita letra. Yo la verdad no la conocía, y eso que soy fan de las luchas, Entonces, ¿qué tal que me hago fan de ella a partir de hoy? Mejor por este. No, es que este cuesta $20. Está bien caro. Y el de Celia ahorita, $4. Entonces, pues tú sabrás, Carlitos. Sí, fue me sorprendió un poquito. Y en quinto lugar, también Otra sorprendió deportista. un poco, porque pues ella es profesional de las artes mixtas. Y se llama Lucero Acosta, o le llaman también como conocida como La Loba. Yo no la conocía tampoco. Sí, ella pues tiene 27 años, también digo que la mayoría son mujeres jóvenes. Y ella también $20. 20, están bien caros. $20. ¿Cuánta gente sí paga eso, verdad? Yo sí, seguro que sí. Tú ya vas a gastar en eso. Ay, sí estoy diciendo que me duele el codo pagar $4 Sí, de la claro. oferta de esta señora, que no creo pagarlos, ahora 20. Ahora imagina que ocupe la misma estrategia esta Mystique y La Loba de bajar a 16. Sigue Se caro. no, pero imagínate. ¿Subirían más? Seguro sí. Pensé que la de cobrar 4. Pues sí, pues resulta que Hay que esta investigar plataforma, cuánto ganan, porque digo, no sé cuántos suscriptores tendrán. sí, híjole, No creo que No. den números, ¿verdad? yo creo que tal vez sí consigamos y nos metemos así ya muy clavado en investigación de métricas de OnlyFans y todo eso, ¿no? Pero, híjole, yo recuerdo en alguna ocasión haber escuchado a alguna de ellas que al mes ganaban 1 millón o algo así Oh, de pesos. de pesos. Entonces, pues ¿Qué? digo, ¿quién quiere ganar? ¿Quién quisiera, no? Ahorita ganar 1 millón de pesos mensuales. ¿Qué dicen? Abrimos un OnlyFans del digestivo. Miren nada más. Pose de galán. Así de, Por allá. no, pues Sí. no creo que ni $1 que ha de ser el mínimo, ¿no? ¿Cuál será el mínimo? ¿$1? No. ¿Habrá de de 50 hecho, centavos? creo que en OnlyFans no hay cuentas que no cobran. Ay, gratis. Ajá. No, yo creo que ni gratis entran a vernos. No, pues no. O bueno, a lo mejor, como dices, nada más para ver qué estupideces hacemos. Pero bueno, pues, ¿qué opinas, Carlitos? O sea, por ejemplo, pues eso es la luchadora. Deja su profesión, ¿no? No, es que sí va a ganar más ahí. Por lo cual, pues, entrenó, se esforzó, y acá dice, no, pues acá hay más billetes, Pues es ¿no? que sí. También la luchadora de artes mixtas. Es que en artes marciales mixtas, si no estás en la UFC, tampoco ganas muchísimo dinero. Claro. Sí, no, entonces ahí. Y, Por pues ejemplo, bueno, la Celia Lora siempre ha sido de lana, ¿no? A ella no le hace falta. sí, y realmente no sé qué sea. Pues no sé O sea, qué haga. Salía en reality shows y todo eso, ¿no? Ah, nada. Pues sí, digo. Ok, pues aquí la chica del clima, pues ahí mismo A ella lo yo creo dice, que sí le ¿no? pagaban bien, ¿no? En la tele, pero pues debe ganar más en su OnlyFans. Seguro que sí. ¿Y quién era la otra? Ah, la Kareli Ruiz. Kareli, que Yo esa no también, tengo ni idea de quién sea. pues, O sea, ¿se dedicaba a algo? ¿Era famosa antes? ¿O se hizo famosa con sus fotos? yo creo que también era streamer o algo así, ¿no? Y ya después, porque también me parece, mira, aquí en esta imagen, como pueden verla, se ve un logotipo de un show de Monterrey. Pero no sé si llegó ahí porque ya la Ya era conocían, famosa. ajá, o si Por ahí empezó a hacer. salió. Pero pues, quién no, sabe. creo que sí, ya llegó con cartelera, fama. como dicen Mm, en el fútbol. Y pues sí, así las cosas. Bueno, Buscaremos más información. más. ¿Sabes qué? O sea, me llama mucho la atención. En algún programa también me comenté que el vocalista o el del Babo, el del Cártel de Santa,
que según también abrió una cuenta. Entonces aquí, por ejemplo, pues por lo regular se habla de las mujeres, ¿no? Pero ¿qué más habrá ahí De hombres. de hombres o sea, porque se supone que también puedes dar recetas de comida, de algún oficio, algo, ¿no? O sea, Vamos, como vamos. lo ves en YouTube, ¿no? O sea, también. Vamos a subir ahí nuestros podcasts. Unos Hay que ver. exclusivos en OnlyFans. Digo, ¿No? si ustedes tienen más información que nos quieran compartir. El digestivo al desnudo. No, Carlitos. Bueno, no, bueno, ya sé. No, ¿cuál era el otro? Ya sé, Al- mire, al pueden extremo. No, ok. Es el exceso, más bien, de barriga. Bueno, mira, ahí sí podríamos hablar con groserías o dar notas que aquí no Pero podemos si nosotros ni dar. siquiera decimos groserías, Carlitos. Bueno, no, pero podríamos, si un día nos enojamos o algo. Ah, eso sí, ¿verdad? Pero miren, ya sé, vamos a hacer negocio. Podríamos meter música que aquí no podemos, ¿no? También. Bueno, no sé. ¿No te No sé dejará? no sé si Vamos a investigar y... Este Víctor estaba emocionado porque en una ocasión un día traje una rola que nos recordó a una película muy bonita. ¿Sí te acuerdas? No, Ah, pues yo no estaba. ese Gigoló, día. ¿cómo no? Gigoló. Ah, llegó por aquí. Gran película, por cierto. Entonces, este Víctor dice, no, pues ya vamos a vender las Hot Moves de Carlitos. Uy, Yo sí. dije, va. Entonces, como Carlitos lo veo muy insistente, ¿tú qué opinas, Vic? Como que está muy insistente en vamos a encuerarnos No, y que que quién encuerarnos. sabe qué. Yo quiero que hagamos un programa así sin Yo te apoyo, pero yo no me restricciones, con música, No, que ya nos lo den dijo, chance. está grabado. Está grabado y lo van a ver ustedes y $20 al mes por el programa. por ver a Carlitos. Como ver a Carlitos como llegó al mundo. Pobre. Porque nadie se va a suscribir. Bueno, pues muy bien, pues ya llegamos al final. ¿Ya se del acabó? programa. Sí. Nos escuchamos la próxima semana. Sí, síganos escribiendo, por favor. Muchísimas gracias. A todos sus comentarios. Y sigan viendo los capítulos anteriores. De hecho, nos da mucho gusto que Sí. están subiendo no nada más los últimos capítulos, sino los anteriores. Ujú. Ojalá les estén gustando. Igual, si uno no les gustó, también díganos cuál no les gustó. Claro, también aviéntenos ahí Para ya no comentarios. hacerlos de ese estilo, ¿ah? Mejorarlos. Y vamos, había traído para la escenografía mi muñequito del Freddy, del Alfredo Mercurio, Mételo más ¿Acá? aquí, sí. Ahí está, ¿no? pero no tuvimos dónde ponerlo, entonces ya estaremos viendo cómo le vamos a hacer. Y no olvidemos ya a la monita. Los vendemos también, si gustan, vendemos los puncos. Va a ser negocio aquí. vendiendo. Carlitos también lo vendo. No. Los puros puncos, si quieren. Ah, ok, perdón. Si lo quieren, se los vendemos sin problema. Todo, así como dijimos que todo por la ciencia, aquí todo por el programa, Carlitos. Ofrece. $20. No, que regaláramos el muñequito cuando lleguemos a 100 seguidores, Va. ¿no? Sí, Hacemos sí, sí. una rifa cuando lleguemos a 100. Ujú. No sé si se Parece puede bien. por YouTube, entonces ahí vemos cómo le hacemos. No, creo que igual y nada más es decir, pues es un regalito y ya, ¿no? Pues de hecho lo Algo vamos a regalar, porque, pues, así. Ujú. pero cuando lleguemos a 100 seguidores, Sí, me parece ¿No? perfecto. Ujú. mientras hay que se quede el chamaco. Pero bueno, nos escuchamos la próxima semana. Sí, Descansen, gracias. pórtense mal. Bye bye. Adiós.